Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor José Alberto Torres. En breve conoceremos mucho más sobre él. Mi nombre es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con SENASA porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, lo pesan y así sucesivamente toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien de verdad. Estoy aumentando de libras casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor José Alberto Torres, quien es médico alergista. Doctor, un placer tenerlo hoy en nuestro programa. Muy buenas tardes, muy agradecido de estar en esta tarde en este programa, encantado. Doctor, usted se fue por el área de alergista. ¿Qué lo motivó a irse por esta área? Bien. Porque siempre tienen como que una inspiración. Sí, es una pregunta que obviamente mucha gente te la hace. Sí. Llega el momento cuando terminas la carrera de medicina, ya hace unos años de eso, que tú te preguntas, ¿y ahora qué? ¿A qué me dedico? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué rama de la medicina me gusta? Y yo recuerdo que casi al finalizar la carrera, habían algunas áreas, digamos, especialidades que las había descartado porque a lo largo de los años de estudio de la carrera, los 7 años que uno dura, más el año de internado, pues tú te vas dando cuenta de qué cosas te gustan y qué cosas no. Entonces, a mí siempre me gustó hacer algo que tuviera mucha investigación y que fuera novedoso, que no hubiera mucho, por ejemplo. Sí. Entonces, la parte del sistema inmunológico siempre me atrajo mucho durante la carrera, me llamó mucho la atención todas esas enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades de hipersensibilidad, como las alergias. Sí, claro. Y entonces entendía que aquí había mucho campo por descubrir y que habían pocos especialistas en el país, por lo que sabía entonces. Entonces, eso y luego también de que quería una especialidad que tuviera un poquito, o sea, tanto de clínica como de investigación. Sí. Y que no fuera quirúrgica, porque no me atraía tanto la cirugía. Sí. Pues al final creo que tomé la decisión. Tenía entre alergología y reumatología. Eran las dos especialidades que me gustaban y que compartían en común el tema de las enfermedades del sistema inmunológico. Sí. Y eso fue lo que declinó la balanza de que hiciera alergología. Entonces, en mis años de formación, cuando termino la carrera, lo que hago es, hago mi pasantía y al mismo tiempo empecé a estudiar para prepararme el examen de ingreso en España. El examen se llama MIR, Médico Interno Residente. Sí. Preparé el examen desde aquí desde el país, mientras estaba haciendo la pasantía. Y en eso estuve un par de años, en lo que hice todo el proceso del papeleo, de la homologación del título, hasta que finalmente tomé el examen. Aprobé el examen a la primera y pocos meses después ya me trasladé a España a empezar la residencia, una vez había escogido la especialidad en el lugar que quise. Tuve la oportunidad, la suerte de que escogí el hospital que había visitado días antes del proceso de selección y que me había parecido el mejor. Sí. Y bueno, pues hice mi especialidad.
Al terminar hice una subespecialidad en Londres, en un hospital pediátrico, el más grande del Reino Unido. Retorné a España, estuve trabajando tanto en la parte privada, consultas privadas, como en el hospital donde me había formado. Y allí también tuve la oportunidad de realizar un doctorado en inmunología. O sea que completé mi formación profesional, digamos, con el escalón más alto dentro de la graduación académica, con un doctorado, un PhD en inmunología. Y ya después de llevar 11 años en España, entendía que ya tenía un tiempo suficiente, tanto de preparación como de experiencia, para decidir retornar al país. Que esa es la pregunta que siempre todo el mundo te hace, que ¿por qué retornaste al país? Bueno, yo entendía que ya tenía una formación adecuada, como te digo, una experiencia que me permitía ya empezar desde cero, solo, independizarme, y que el país necesitaba de muchos alergólogos, porque las enfermedades alérgicas iban avanzando en gran escala en todo el mundo y la República Dominicana no se quedaba atrás. De hecho, en estos años que llevo yo aquí en el país, lo he visto, lo he podido comprobar. Cada vez tenemos más pacientes alérgicos, tanto niños, jóvenes, adolescentes, ancianos. O sea, en todos los grupos de edad tenemos pacientes alérgicos y cada día las consultas están más llenas de pacientes por todas las enfermedades que han ido en aumento en las últimas décadas. Por lo tanto, entendía que el país tenía un déficit de alergólogos y que mi presencia aquí iba a beneficiar, iba a aportar mi presencia aquí a tratar de ayudar aquí a que los pacientes tuvieran un especialista que pudiera aliviar sus dolencias. Doctor, ¿y a qué se cree que debe ese incremento de alergias en el país? ¿Tendría que ser un factor ambiental, tal vez la misma temperatura de nosotros? Mira, a nivel mundial, las enfermedades alérgicas, luego cada región y cada país tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Pero a nivel mundial, de forma global, las enfermedades alérgicas han ido aumentando en las últimas décadas por diversos factores. El cambio climático es un factor inherente que no podemos dejar a un lado. Es verdad que está afectando realmente, lo estamos comprobando en nuestro país. Estamos viendo cómo tenemos temporadas de sequía, ahora estamos entrando prácticamente en el verano con mucho calor. Hemos tenido también años donde ha habido muchas lluvias, inundaciones. Tenemos el problema de las tormentas del desierto que vienen aquí, eso no se veía. Y todo eso es producto del cambio climático. Igualmente el sargazo, que tenemos ese problema ahora en todas nuestras playas. Eso de 3 o 4 años para acá es que estamos presentando este problema. Eso no se veía. Y todo eso se ve en parte al calentamiento global, el cambio climático. Ese es uno de los grandes factores. Otro es también, y te hablo ya de un problema serio en América Latina, por ejemplo, la mayor cantidad de partos por cesáreas. Los partos por cesárea influyen negativamente en el comportamiento de protección que tiene el sistema inmunológico con los recién nacidos. ¿Verdad? La vía natural del parto es un efecto protector frente a la prevalencia, a la aparición de enfermedades alérgicas. De igual manera, el no lactar a los bebés. La poca lactancia materna o la nula lactancia materna también va en detrimento del sistema inmunológico, o sea, no tienes el efecto protector contra la aparición de enfermedades alérgicas. Igualmente, la automedicación, el abuso de medicamentos como los antibióticos, por ejemplo, que tú al utilizar antibióticos sin una prescripción médica, o sea, automedicándote sin necesidad, tu sistema inmunológico llega el momento que deja de funcionar, digamos, porque tú le estás dando una protección desde fuera y el sistema inmunológico que está desarrollado para protegerte contra los virus, bacterias, parásitos, llega el momento que dice, bueno, yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, él entiende de forma equivocada una respuesta anormal y entonces su respuesta que debería ser contra virus, bacterias, parásitos, se desvía hacia la respuesta de hipersensibilidad, que es la respuesta alérgica. Y por eso estamos viendo cada vez más pacientes alérgicos. Luego está el factor genético, que se viene pasando de generación en generación. Hay ya varios genes que se han identificado como posibles detonantes de enfermedades alérgicas con las que están relacionadas y que esos genes se van transmitiendo de generación en generación. Igualmente también la alimentación de hoy día. Hoy tenemos una alimentación
basada en todo este fenómeno de la globalización, donde consumimos alimentos de todas partes del mundo, muchos alimentos procesados que no sabemos qué contienen. Date cuenta que hace 50, 60 años las generaciones de nuestros abuelos comían lo que producían en su casa, en el campo. patio, sí. Se bebían la leche de sus vacas, se comían los pollos que criaban, los huevos que criaban, Exacto. la carne del becerro que tenía Los plátanos del patio. todo, las frutas, los vegetales, todo se producía y se consumía en el hogar, en esa casa. Y se sabía lo que tenía, sabía, Exacto. ¿me entiendes? No habían plaguicidas como hoy día todo, ni los alimentos como antes, tenía un proceso natural, ahora todo se acelera, todo se le administran esteroides, se le administran muchísimas drogas para que los productos, ¿me entiendes? Anabolizantes, etcétera, etcétera, los pollos, etcétera, etcétera, todo está procesado, todo está manipulado. Y obviamente todo eso el sistema inmunológico lo recibe como algo agresor, como una agresión al sistema inmunológico. Y entonces hay una respuesta exagerada del sistema inmunológico frente a todas estas agresiones y por eso hay cada vez más enfermedades alérgicas. Eso es lo que ocurre. Por mencionarte algunos factores. De todos esos factores, ¿cuál usted considera en su que es el más peligroso? Bueno, digamos que el más ¿O peligroso... al que más hay que ponerle la alerta? Bueno, el más peligroso, digamos, porque nos afecta a nivel mundial a todos, es el tema de la contaminación, obviamente. Sí. Es un problema bastante grave. O sea, contaminación del aire a nivel mundial, los grandes países industrializados como China, Estados Unidos, la India, por mencionar algunos, son los grandes responsables de toda la polución atmosférica. Y obviamente, aunque nosotros no somos un país principalmente contaminante a ese nivel, pero sí contaminamos de otra manera. O sea, solamente hay que ir a nuestros ríos para ver cómo están decontaminados por el abuso de plásticos, de plaguicidas, de todo este tipo de material contaminante. Igualmente los incendios forestales, la tala y tumba de bosques, de montes, se ha puesto muy de moda en los últimos años. Todo eso son efectos contaminantes que ya no solamente que afectan nuestra salud, sino obviamente la biodiversidad de nuestro país, que estamos destruyendo nuestro bello país. Claro que sí. Doctor, estamos en el mes que estamos celebrando el Día Mundial del Asma. Para muchas personas entienden que el asma es un apretón del pecho. Yo quiero que usted nos explique qué es el asma, ¿verdad? Bien, mira, el asma es una enfermedad obstructiva e inflamatoria de la vía respiratoria. Cuando hablo de la vía respiratoria, me refiero ya no solamente a los bronquios como tal, sino todas las vías respiratorias, porque ya desde hace unos años el concepto, existe el concepto una sola vía, una sola enfermedad. Y con esto engloba desde la nariz hasta los bronquios. A pesar de que cuando hablamos de nariz nos referimos a rinitis alérgica como tal, pero es que los pacientes con rinitis, tarde o temprano, si no se atienden a tiempo, terminan siendo asmáticos. Por lo tanto, es una enfermedad respiratoria que tiene prácticamente la misma vía respiratoria con dos órganos diferentes, pero potencialmente los pacientes riníticos terminan siendo asmáticos. Entonces el asma es una enfermedad obstructiva e inflamatoria de la vía respiratoria, que tiene la particularidad de que es una obstrucción reversible, tanto de forma espontánea como por uso de medicación. A diferencia, por ejemplo, de los pacientes que sufren de enfisema pulmonar o bronquitis crónica, que son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es la que es secundaria al abuso del tabaco, cigarrillo. En el asma, el cigarrillo no es el principal agente inductor, es un agente agravante, es un agente irritante, pero no es el principal agente inductor como lo puede ser en la EPOC, en el enfisema pulmonar o la bronquitis crónica. Entonces, esta enfermedad pulmonar obstructiva que ocurre en la vía respiratoria puede aparecer desde temprana edad. Desde el momento del nacimiento es verdad que se manifiesta con los famosos cuadros de broncoespasmo, muchos de, o sea, cuando se aprietan los bronquios, ¿verdad? Para decirlo de forma que el público me entienda, los bronquios se aprietan, se cierran, ¿verdad? Y entonces hay una sensación de opresión en el pecho, que es lo que los pacientes notan, que le falta la respiración. Pero el problema no es que el aire no puede entrar, el problema es que el aire no puede salir. Entonces, el aire intentando salir emite un quejido, un sonido, un pitido, que médicamente se conoce como sibilancia. Pero es ese pitidito que los pacientes incluso lo escuchan, o los familiares, o cuando van a la consulta del médico. Y es precisamente porque el aire queda retenido dentro de los sacos alveolares, de los bronquios,
y no puede salir. Y entonces al intentar salir emite ese ruido porque los bronquios están inflamados. Es una tubería que se cierra y se inflama y el aire intentando salir emite ese ruido. Entonces los pacientes se manifiesta esta enfermedad presentando tos seca, sobre todo nocturna, esa dificultad para respirar que conocemos como disnea, la opresión del pecho, que es lo que los pacientes dicen que me aprieto del pecho, que se aprietan del pecho, el broncoespasmo, esa sensación de angustia que tienen en el tórax, y los pitidos o sibilancias. Esos son los 4 síntomas cardinales que tienen los pacientes que tienen asma. No necesariamente tienen que aparecer los 4, ¿verdad? Pueden aparecer de forma aislada o pueden aparecer todos juntos. Sí. O sea, cada paciente es diferente y cada momento es diferente, cada situación. Los pacientes asmáticos pueden pasar momentos, meses o incluso años que están asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen síntomas, pero no dejan de ser asmáticos, porque una vez a un paciente se le diagnostica de asma, es asmático para el resto de su vida. Lo que pasa es que el asma, vuelvo a repetir, es una enfermedad reversible. ¿Qué quiere decir? Que puede controlarse, que los síntomas pueden desaparecer tanto de forma espontánea o con el uso de medicación. Entonces, quiero dejar esto bien claro porque hay personas que creen que el asmático, una vez asmático, tiene síntomas siempre. No, hay pacientes asmáticos que pueden estar perfectamente haciendo vida normal y que en algún momento determinado, cuando se exponen a algún agente agresor, llámese el polen de una planta, los ácaros del polvo, el pelo de una mascota que tienen en su casa, o un agente irritante como el humo del tabaco, o que van a alguna fábrica, alguna industria, algún producto químico que inhalan, puede producir la reacción de broncoespasmo. Los síntomas de asma vuelven a aparecer, que se tratan habitualmente en una sala de emergencia y luego con la medicación que el médico especialista le indique. Sí. Doctor, y entonces, sí. ¿Qué produce el asma? O sea, ¿hay factores genéticos o dan los mismos factores ya que usted mencionó anteriormente? El asma, así como el resto de enfermedades alérgicas, también hay unos factores genéticos que se han relacionado directamente. Se han identificado algunos genes que están presentes en los pacientes que tienen asma. Y es lo que nosotros conocemos como genotipo. Ya hoy día conocemos varios tipos de asma. A pesar de que es la misma enfermedad, el asma tiene algunos genes que están presentes en algún tipo de asma y en otros tipos de genes. Entonces nosotros ya desde el punto de vista de especialidad clasificamos el asma, o sea, a los pacientes nosotros los categorizamos, los identificamos por grupos, a pesar de que todos son asmáticos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque hoy día tenemos la ventaja de que podemos personalizar los tratamientos. Entiendo. Hasta hace poco, todo lo que teníamos a nuestro alcance eran las famosas bombitas, los broncodilatadores, en combinación con esteroides inhalados o solos, más luego tratamiento oral, que podían ser esteroides, cromonas y otras drogas que también tenemos, pero estábamos muy limitados a tratar todos los pacientes con lo mismo. Sin embargo, desde hace unos años, con el advenimiento de los nuevos medicamentos llamados anticuerpos monoclonales o biológicos, que se utilizan para otras enfermedades también, podemos identificar en cada paciente asmático cuál es la vía inflamatoria que está activada y podemos bloquearla. O sea que esos medicamentos biológicos están diseñados para bloquear una vía inflamatoria específica, una molécula inflamatoria específica. Entonces nuestra misión como alergólogo o neumólogo es identificar o sea, ese tipo de paciente asmático, ¿a qué grupo pertenece? Fenotipar el paciente. Entonces, una vez ya fenotipado el paciente, darle el medicamento de forma personalizada, específica. Y eso ha llevado a que los pacientes hoy día estén mejor. Sabemos que hay de sobra muchos pacientes asmáticos. Date cuenta que a nivel mundial se estima que hay 250 millones de pacientes asmáticos. Es muy alta la población. Es muy alta la cifra, pero se ha avanzado mucho en lo que es la identificación de los pacientes, en el diagnóstico y en los tratamientos. Obviamente, en países de escasos recursos todavía es un gran reto para nosotros poder tener los suficientes especialistas que puedan identificar a estos pacientes y la medicación al alcance de todos los pacientes.
Doctor, ¿el asma se puede confundir con alergias o tienen comportamientos diferentes? A ver, cuando hablamos de alergia como término general, nos referimos a la respuesta exagerada al sistema inmunológico. Pero dentro de lo que es la alergia hay diferentes manifestaciones, diferentes enfermedades. El asma es una de ellas, aunque no todos los pacientes asmáticos tienen un componente alérgico de base. Entiendo. Por lo que te decía hace un momentito, o sea, hoy día podemos identificar los diferentes tipos de pacientes asmáticos. Y a pesar de que hay un 80% de los pacientes que sí tienen un componente alérgico, hay un 20% que no. E incluso hay pacientes que solamente tienen lo que se llama asma ocupacional, que son esas personas que trabajan en fábricas o industrias donde se exponen a un determinado agente agresor de naturaleza química habitualmente y que tienen síntomas cuando van a su área de trabajo y que mejoran los fines de semana cuando están de vacaciones, que es lo que llamamos asma ocupacional, pero que igualmente no solamente ocurre en industrias o fábricas con productos químicos, también lo podemos ver en negocios como las peluquerías, en las panaderías y o reposterías, donde se exponen las personas, los operarios allí a grandes cantidades de proteínas que están presentes en las harinas, en el huevo, por decir algo. Y también tenemos otros tipos de oficios, por ejemplo, las personas que trabajan aplicando acrilatos, las uñas. Acrílicos, sí, eso se utiliza un pegamento acrilato, que es un producto químico también, que es bastante tóxico, no solamente a nivel cutáneo, sino también te puede producir una reacción de asma por la inhalación. Eso lo vemos muy frecuentemente. O sea que hay diversos agentes agresores, sí. Entonces el asma tendría una clasificación por lo que lo puede provocar, o un asma puede comenzar con una sintomatología simple y después puede agravarse en una persona. O sea que también tiene estadios de poder ser peligroso. Mira, con relación a la clasificación, tenemos una clasificación donde el asma se clasifica tanto por la intensidad de los síntomas como por la frecuencia de los síntomas. Es una clasificación que utilizamos los especialistas alergólogos y neumólogos. Pero luego tenemos lo que es la identificación del agente etiológico. Una cosa es la clasificación clínica y otra cosa es la causa. Que la causa es gran parte del trabajo nuestro como alergólogo, identificar qué es lo que ocurre, qué es lo que produce los síntomas que el paciente presenta, ¿verdad? Entonces, para eso nos valemos de unas pruebas alérgicas cutáneas que hacemos en la consulta y otros análisis de sangre que también se hacen de forma complementaria. Y podemos identificar habitualmente los alérgenos involucrados, o sea, las proteínas que producen los síntomas que el paciente padece. Pero igualmente, como te digo, muchas veces no podemos hacerlo en la consulta, porque si es un tema ocupacional, incluso se hacen trabajos de campo, donde aquí yo no lo he hecho, pero en España sí nosotros lo hacíamos, que íbamos a las fábricas o los pacientes nos traían los productos con los que trabajaban o manipulaban en la industria o fábrica donde trabajaban, ¿me entiendes? Y entonces podíamos identificar cuáles eran los agentes agresores que le producían los síntomas en esos casos particulares. Pero lo que te decía, el asma es una enfermedad que puede aparecer a temprana edad, los primeros años de vida, se manifiesta a partir de infecciones respiratorias típicas de los niños, virus respiratorios, que pueden producir afectación de la vía respiratoria, producir broncoespasmo y comportarse como un cuadro asmático. A medida que el niño va creciendo, su sistema inmunológico va madurando y va dejando a un lado todas esas infecciones virales, empieza el sistema inmunológico a tener contacto con los alérgenos del medio ambiente. Llámese pólenes en países donde hay un clima más templado, o en nuestro caso, los alérgenos principales son los ácaros del polvo, precisamente porque tenemos un clima donde hace mucho calor y mucha humedad. Los hongos de la humedad, que están en casas, en locales, en techos donde hay filtraciones, humedades, ahí se desarrollan los hongos, que también es un agente importante. Y los pelos de las mascotas que tenemos en nuestra casa, llámese perro, gato, o incluso mascotas exóticas, que hoy día también mucha gente que tiene en sus hogares. Las cucarachas es otro también. ¿Las cucarachas? Las cucarachas, lamentablemente, ese insecto tan temido por tantas personas, pues sí, las cucarachas tienen unas proteínas que están entre las patitas y las alas de las cucarachas y las materias fecales, que se esparcen por el ambiente y están en todos los sitios. Date cuenta que las cucarachas no hay sitio donde ellas no estén, en cualquier lugar.
Tú puedes tener una casa limpia y olvídate que va a haber cucarachas. Que hay cucarachas, proteína de las cucarachas en el ambiente, aunque tú no las percibas, Sí. pero puede desarrollar una sensibilidad a esas proteínas y hacer una alergia a las cucarachas. Entiendo. Doctor, ¿cuál es la población más afectada en nuestro país de asma? ¿Serían los niños o los adultos? La población también muy joven, frecuentes? digamos que los niños y población adolescente, adulto joven es la población más afectada, pero eso a nivel mundial. ¿Mm? Aunque también vemos personas de la tercera edad que o bien debutan o bien fueron asmáticos en los primeros años de su vida, luego se pasaron los años de la adultez, 20, 30, 40 años, sin ningún tipo de problema, y a los 60, 70, 80 años de edad incluso, empiezan nuevamente a presentar síntomas de asma. Sí. Sí. Entre los, cuando vemos un niño que tiene asma, generalmente los padres tienen mucho cuidado, sobre todo en el colegio, que tienen que ver con los deportes que deben hacer Sí. y las actividades que deben realizar. ¿Esto realmente es necesario o es una sobreprotección? Mira, existía un mito, o existe todavía un mito, de que los niños asmáticos no pueden hacer deporte. Exacto. Eso es todo lo contrario. El paciente asmático debe ser un paciente que debe hacer su vida completamente normal, como cualquier otro niño. Es verdad que sí, hay que tener unas medidas de prevención en el hogar. Cuando una vez identificamos en un niño asmático cuáles son los factores desencadenantes de sus síntomas, pues tomar las medidas de precaución. Pero no por ello podemos limitar al niño a que no puede hacer deporte. Al contrario, el deporte favorece el desarrollo de su sistema respiratorio, aumenta su capacidad pulmonar, sobre todo los ejercicios aeróbicos, llámese jugar baloncesto, fútbol, natación, que es el deporte más completo para un paciente asmático, cualquier otro, béisbol, cualquier deporte aeróbico favorece el crecimiento y la mejoría de su capacidad pulmonar. Por lo tanto, el paciente asmático se va a beneficiar haciendo ejercicio. Los únicos deportes que no se recomiendan a nivel general, a nivel mundial, en los pacientes asmáticos es exponerse al frío seco, o sea, deportes de Escalar, montaña, esquí sí. y ese tipo de deportes que aquí no se practican, o el submarinismo, el buceo. Porque a medida que tú disminuyes en cuanto a profundidad, aumenta la presión sobre la caja torácica. Entiendo. Y un paciente asmático, si tú le metes más presión a la caja torácica, pues obviamente no va a poder respirar bien, adecuadamente. Entiendo. Salvo esos dos deportes, el resto de ejercicios aeróbicos que se practican habitualmente, voleibol, fútbol, béisbol, baloncesto, natación, ciclismo o simplemente correr, cualquiera de esos ejercicios para pacientes asmáticos lo pueden hacer. De hecho, hay muchos deportistas mundiales de alto rendimiento, campeones de triatlón, maratonistas, etcétera, etcétera, nadadores que son asmáticos. Entiendo. No vaya más lejos. Aquí, este muchacho que El es nadador. Marcos Díaz sí. es asmático, Sí. hijo del buen amigo, el doctor Marcos Díaz Guillén, pediatra. Ciertamente. Doctor, lamentablemente debemos ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Inicia el cambio en la seguridad vial en República Dominicana. Desde el Intrant estamos implementando el proyecto Intersecciones Seguras. Las provincias a intervenir son el Gran Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y Santiago. Intersecciones Seguras, proyecto de seguridad vial que preserva vidas.
Regresamos nuevamente a su programa de salud con el doctor José Alberto Torres. Doctor, estábamos hablando, me ha mencionado el tratamiento de asma. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento de asma? O sea, ¿un paciente puede estar de alta o es para mejorar la calidad de vida del paciente? Bien, mira, lo primero que tenemos que saber es, el asma, como el resto de enfermedades que tenemos, debemos de, una vez identificado el paciente, cuáles son los agentes que producen, desencadenan los síntomas, tenemos que tomar una serie de medidas de prevención, de precaución. Me explico. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son alérgicos a los ácaros del polvo, que es lo más frecuente en nuestro país, debemos recomendarle al paciente o a los padres del paciente, en caso que trate un menor, tener su habitación recogida, limpia, que no tengan alfombras, cortinas, juguetes, libros, revistas, cualquier cosa que pueda acumular polvo debe eliminarse de la habitación. Entiendo. La ropa de cama hay que cambiarla periódicamente, lavarla con agua caliente, se recomienda. Igualmente los filtros de aires acondicionados, limpiarlos semanalmente, o si tiene un abanico, también limpiarlo, siempre que no esté el paciente ahí dentro, obviamente. Claro, claro. Eso como regla general, la limpieza es fundamental, porque así vamos a disminuir la exposición a ese polvillo que se acumula en todas las habitaciones y en toda la casa, que eso es inevitable. Sí, por más que tú limpies, siempre hay polvo que se acumula, ¿verdad? Entonces, esa es la primera medida que debemos de considerar. De igual manera, en nuestra área de trabajo también, dentro de lo posible, tenemos que tener un área de trabajo lo más limpia posible, no tener muchas cosas, papeles, cajas, cosas acumuladas arriba de nuestro escritorio, en nuestro entorno, porque eso igualmente acumula polvo. A partir de ahí, recomendamos como norma general realizar lavados nasales con soluciones salinas. Hay diversas marcas en el mercado, pero incluso hasta el paciente lo puede preparar en su casa, muy sencillo, con agua de botellón, un poquito de sal, y con una jeringuilla echarse en la fosa nasal y lavarse la nariz. Eso es muy sencillo de hacer. Y luego a partir de ahí pues tenemos los medicamentos, llámese antihistamínicos, los sprays que son esteroides nasales habitualmente que utilizamos. Igualmente los pacientes tienen síntomas oculares, o sea, estamos hablando del paciente de rinoconjuntivitis, y ya cuando empieza el paciente a presentar síntomas de asma, utilizamos las bombitas, las llamadas bombitas, que no son más que medicamentos que van a buscar abrir esos bronquios y desinflamarlos. Nosotros tenemos dos tipos de medicamentos en el asma, los llamados medicamentos aliviadores, los medicamentos de control. Los medicamentos aliviadores son los que utilizamos de rescate. Son los medicamentos que en un momento determinado el paciente se te aprieta del pecho y necesitas abrir esos bronquios lo antes posible. Pero ¿qué ocurre? Que esos pacientes que hacen una crisis de broncoespasmo, cuando ocurre la crisis, al mismo tiempo hay un fenómeno inflamatorio alrededor de ese bronquio. Y esa inflamación tarda más en aliviarse. Por lo tanto, lo que hacemos es que habitualmente damos en combinación un medicamento aliviador con uno de mantenimiento, que siempre es un esteroide. Hay diversos esteroides que se combinan con el broncodilatador y que se deben de utilizar durante un periodo de tiempo supervisado por el especialista, quien es el que va a considerar en qué momento oportuno el paciente debe disminuir la dosis o llegar el momento que lo suspenda. Porque como dije al principio, el asma es una enfermedad que se controla, ¿verdad?, con el uso de medicación, o incluso sin medicación. Hay momentos que puede ser reversible, ¿verdad? Pero nadie quiere esperar a que la enfermedad o que los síntomas se dan solos, sino que tú recurres a la medicación habitualmente, ¿verdad? Entonces, el médico especialista que te controla es el que va a decidir cuándo, y eso lo sabe ya no solamente por la clínica que el paciente te va contando, o sea, los síntomas, el paciente te va diciendo cómo se va sintiendo, si va mejorando su calidad de vida, si las actividades que habitualmente hace de rutina las puede hacer sin ningún tipo de limitación, o los ejercicios, por ejemplo. O sea, tiene que haber una relación médico-paciente muy fluida y muy cercana, honesta, y todo el tiempo. Y de igual manera nosotros nos valemos de unas pruebas que nos pueden dar de forma objetiva el saber si el paciente permanece obstruido o no.
que es la espirometría. Es una técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo. En casi todas las consultas de neumología y de alergología hay un espirómetro que es el que te permite tú valorar la función pulmonar del paciente. Y a partir de ahí nosotros decidir cuándo el paciente se encuentra controlado y podemos darle un margen de tiempo sin medicación al paciente, pero aún así debemos de mantener al paciente siempre vigilado. Sí. Los pacientes asmáticos no podemos, digamos, abandonarlos, porque ahí es donde viene el problema. Tiene que haber una educación continua con el paciente. O sea, tiene que haber una relación prácticamente de por vida con ese paciente asmático. Aunque el paciente tenga meses asintomático, pero es bueno que el paciente periódicamente asista a la consulta de su médico, como así también hacemos a partir de cierta edad, vamos al cardiólogo, al urólogo, al ginecólogo, etcétera, etcétera. Igualmente con los pacientes asmáticos tiene que haber una revisión, por lo menos 1 o 2 veces al año, de rutina, para ver que esté todo bien. Porque el asma, como dije al principio, es una enfermedad que en cualquier momento tú puedes estar perfecto y en algún momento determinado tú te expones a algún producto que puede ser irritante o un alérgeno y desencadenarte una crisis de asma y presentar los síntomas varios días. ¿Qué le puede pasar a un paciente que se descuida con su tratamiento de asma, doctor? Bueno, pues ¿qué le puede ocurrir? Que el paciente presente una crisis de broncoespasmo. Esa es una de las preguntas que habitualmente surge como consecuencia de por qué hay tantos pacientes mal controlados. Sí. ¿Por qué? Porque los pacientes habitualmente van a tu consulta cuando están muy malitos. Exacto. Mientras se siente bien, no va. Si el paciente está perfecto, no va. Entonces, ¿sabes qué pasa también? ¿Qué hacen los pacientes? Van a emergencia cuando tienen una crisis de broncoespasmo, se le indica un tratamiento, el paciente, muchos de ellos lo hacen, otros lo hacen los primeros días y luego lo sueltan, lo dejan, porque ya se sienten bien. Dentro de ese grupo que va a emergencia, luego hay muchos que van a la consulta del especialista, van a tu consulta, reciben la información que debe uno explicarles sobre la enfermedad y sobre el tratamiento adecuado que tienen que hacer, mejoran, pero vuelvo a repetir, muchos abandonan el tratamiento. Hay una falta de adherencia al tratamiento y esa es una de las principales causas por las cuales los pacientes vuelven a recaer. Entiendo. Porque no hay una continuidad. Precisamente porque muchos pacientes no entienden, no asimilan que tienen una enfermedad crónica. Y el asma es una enfermedad crónica que te va a durar todo el resto de tu vida porque lamentablemente tú tienes una condición mayormente genética. Ya dije que un 80% de los casos son de naturaleza alérgica y eso te acompañará de que tú naces hasta que te mueras. Entonces, lamentablemente tú tienes que saber que vas a convivir con esa enfermedad, que vas a tener momentos en tu vida que vas a estar bien, pero momentos en tu vida donde puedes desencadenar una crisis, o sea, puedes recaer con los síntomas, entonces necesitas que te vea el especialista, pero luego seguir el tratamiento periódicamente hasta que te encuentres completamente bien y nunca dejar de ir al especialista. Sí, porque hay una percepción de que a medida que el niño va creciendo, cuando llega a la adolescencia, ya se va a curar. Porque en esta población tenemos como esa percepción. Sí, mira lo que ocurre. Los grupos de extremos son los que habitualmente se comporta peor la enfermedad. Entiendo. Digamos, los primeros años de la infancia, luego llega la edad de la adolescencia, donde hay los cambios hormonales característicos, y entonces en esos años hay como, digamos, como que la enfermedad le da un alivio, cierto respiro a los pacientes, a la mayoría de los pacientes, no a todos. Y además es una edad donde los pacientes habitualmente hacen el deporte, ejercicio, por lo tanto, eso les sirve como efecto protector, digamos. Luego la edad adulta, adultos jóvenes, a menos que sean pacientes que tengan otros factores agravantes, que sean fumadores, no solamente el cigarrillo, ahora que está de moda el vaping y la juca y todos estos productos que lamentablemente están arropando a nuestra sociedad, la población joven. A menos que no sea por eso, la mayoría de las personas, adultos jóvenes, están, digamos, controlados. Pero luego en la tercera edad, si tienen la mala suerte de que debutan con la enfermedad en ese grupo de edad, pueden empeorar, pueden tener muchas recaídas. Igualmente hay un grupo, las mujeres embarazadas, hasta 1/3 de las pacientes embarazadas también pueden tener síntomas de asma
que se agravan precisamente con el Sí, embarazo. sí. Y durante este periodo, a pesar de que el paciente no tiene sintomatologías, ¿debe continuar su tratamiento por prevención? Sí, lo que pasa es que, ya te digo, nosotros clasificamos a los pacientes según la frecuencia e intensidad de los síntomas. Sí, entiendo. Y según en el escalón que se encuentre, nosotros podemos rejugar con los tratamientos, bajar las dosis y tener el tratamiento lo mínimo necesario para mantener al paciente libre de síntomas. ¿Entiendes? Podemos incluso en algún momento retirar el tratamiento y ver qué pasa, Exacto. pero es algo que ya la decisión se toma entre el médico y el paciente. Lo que no debe hacer un paciente nunca, nunca es dejar de utilizar el medicamento de forma, ¿cómo te digo? Medalaganaria o unipersonal, sin tener un control o sea, que el médico especialista le haya dicho, le haya dado la autorización. Entiendo. Precisamente porque, vuelvo a repetir, que el paciente entiende que se encuentra bien, que ya no tengo ningún síntoma y dejo la medicación. Y ahí es donde viene el problema, porque a los 4 o 5 días vuelve y recae el paciente. Y tú lo ves que vuelve a la sala de emergencia. Si tú haces un estudio aquí, la sala de emergencia de los hospitales y clínicas privadas, vas a ver pacientes que son habituales en esas clínicas, esos hospitales, 3 y 4 veces al mes van por crisis de broncoespasmo. ¿Por qué? Porque los pacientes no hacen los tratamientos o no van a los especialistas. Entiendo. No hay una adherencia, no hay un seguimiento de la enfermedad. Sí. Muchas veces no es por falta de personal médico, que también, sino por falta de información, falta de información de ambas partes, o sea, porque el médico no se la da o el paciente no la entiende. Entiendo. Es un problema que tenemos de educación. Vuelvo a repetir, si nosotros educáramos a nuestros pacientes en todas las enfermedades, no solamente las alérgicas, sino en todas las enfermedades, nuestros índices de salud estarían mucho mejor que los que tenemos hoy día. Sí, hablando de educación, doctor, existen campañas para transmitirle esta información a la población. Bien, mira, hoy tú mencionaste hace un momento que hoy se conmemora el Día Mundial del Asma. Sí. El Día Mundial del Asma se viene celebrando desde hace 25 años a partir de la GINA, que es la Iniciativa Global para el Asma. Es una red, un network mundial, donde hay más de 35 países que están involucrados. Y esta red lo que busca es promocionar, dar a conocer a nivel mundial esta patología que afecta hoy día a 250 millones de personas, como comenté. Sí. No importa el grupo de edad, no importa la raza, no importa la condición social o económica. O sea que ese mito de que es una enfermedad que solamente afecta a la gente rica, eso se cae de la mata, porque es una enfermedad que afecta no importa a la clase social, las alergias igual, a todo el mundo le da. Entonces, esta red lo que busca es promocionar la educación mediante campañas en todo el mundo con las sociedades que están, digamos, las sociedades que están directamente implicadas con la enfermedad. En este caso, las sociedades de alergia, las sociedades de neumología, la sociedad de pediatría de cada país que forma parte de esa red. Entonces, cada año se escoge un eslogan. Entonces, en este año el eslogan es cuidados del asma para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es todos en cuanto a los grupos de edad, sino todos los países. No solamente los países del primer mundo, sino los países menos favorecidos a nivel económico, donde deben de llegar estos programas que estén al alcance de todos, que hay una concientización de esta enfermedad y de que esos medicamentos, dentro de lo que cabe, puedan llegar a todos los pacientes. Ahí juega un papel importante también los ministerios de salud pública de cada país, que tienen que trabajar mano a mano con las sociedades médicas especializadas para buscar de alguna manera, porque hay muchos medicamentos de estos que son de alto costo. Sí. De esos que te mencioné, los biológicos, son medicamentos de alto costo. Hoy día tenemos algunas moléculas en el país, afortunadamente, que ya están cubiertas por el Departamento de Alto Costo de Salud Pública. Hay otras nuevas que se están haciendo las diligencias y esperemos que pronto, este año o al año que viene sin falta, sean aprobadas, precisamente para esos pacientes que tienen asma grave o asma de difícil control, que se beneficiarían muchísimo con esas nuevas drogas, esos nuevos medicamentos. Precisamente porque son medicamentos que tienen un costo muy alto y no todos los pacientes pueden pagarlo, pero
lamentablemente, si no utilizan esos medicamentos, son pacientes que van a tener una mala calidad de vida en el futuro, incluso pueden morir, porque el asma es una enfermedad que tiene una alta mortalidad también, sobre todo en los países menos favorecidos, donde no llegan estos medicamentos a todo el mundo. Sí. Así como tenemos la educación que debe dársele a los pacientes para que se cuiden, hay una población que desconoce la sintomatología o no se dan cuenta que posiblemente una persona puede estar teniendo un ataque de asma. ¿Cómo podemos identificarlo y qué debemos hacer en el momento de encontrarnos en esa situación? Bien, bueno, como dije al principio, los 4 síntomas cardinales del asma es la tos, una tos seca en repetidas ocasiones o accesos de tos, como llamamos, que puede ocurrir en cualquier momento del día, pero es más característico que ocurra de noche. También la sensación de falta de aire o disnea, la opresión en el pecho, esa es otra característica de la enfermedad, y los pitidos o sibilancias, que cuando ocurren es porque el paciente tiene los bronquios cerrados. Entonces, cuando un paciente presenta esos síntomas, lo correcto es, si usted no tiene medicación a mano, es acudir a un servicio de emergencia. Pero una vez un paciente sea diagnosticado de asma y que su especialista le ha indicado una medicación, pues el paciente debe recurrir bien a utilizar su bombita o en algunos casos muchos pacientes llegan a tener en su casa un aparato de nebulización, o sea, lo que es la aerosolterapia, donde preparan con unos medicamentos en una cazoleta plástica, echan unos medicamentos líquidos y entonces a través de una mascarilla pues el paciente inhala ese medicamento y eso le va a producir un alivio de los síntomas, o sea, los bronquios se van a ir abriendo, dilatando y al poco rato el paciente va a empezar a respirar de forma normal. Si esto no ocurre en casa, de que nosotros hayamos agotado todas las medidas en nuestro hogar, debemos de acudir a un servicio de emergencia lo antes posible. Y si ocurre, por ejemplo, en un lugar público donde quizás las personas no sepan que esa persona sufre de asma, ¿cómo puede identificarlo? Bueno, o sea, sé que es un poquito más complicado. Los síntomas son muy claros, ya te digo. Es muy fácil, o sea, cuando tú ves un paciente que empieza con esa crisis de tos, dificultad respiratoria, habitualmente pensamos en crisis de broncoespasmo, crisis asmática, y más si es un paciente que tiene historia alérgica o si ya es un conocido como paciente asmático. Si no tiene su medicación a mano y alguien la pudiera tener, pues obviamente utilizar ese medicamento y si no, acudir a emergencia, es lo adecuado. Doctora, hemos hablado mucho de los pacientes que quizás se descuidan y no van a la consulta, pero también nosotros como familiares en el hogar podemos ayudar, aparte de, como dijo, la limpieza y todo lo demás. ¿De qué otras formas podemos ayudar en el hogar a controlar el asma, aparte de lo que ya mencionó? En el hogar donde hay algún paciente asmático o varios pacientes asmáticos, todos los miembros de la familia deben de conocer esa situación, deben ser conscientes de esa realidad, para que a partir de ahí sepan cómo actuar en determinados momentos. Como he dicho antes, la limpieza del hogar es algo fundamental, igualmente una buena alimentación, porque la obesidad es contraria al asma. Los pacientes asmáticos que son obesos o que tienen sobrepeso, o sea, lo que es la obesidad y el sobrepeso perjudica seriamente la capacidad pulmonar del paciente asmático. Por lo tanto, siempre a los pacientes asmáticos se les recomienda mantenerse en su peso ideal, hacer una buena alimentación, practicar ejercicios, evitar todos aquellos agentes irritantes, llámese tabaco, productos de limpieza, o sea, evitar exponerse a productos de limpieza, perfumes, cualquier agente irritante, agente químico que pudiera estar en su medio ambiente, evitar la exposición a ello. Entiendo. Igualmente, reducir los niveles de ansiedad. La ansiedad también puede provocarlo. Claro. Entiendo. Doctor, ¿cómo se presenta el asma en una persona adulta? ¿La sintomatología es igual cuando es niño o se agravan los síntomas? Sí, es muy similar, ya te digo. El asma tiene esos 4 síntomas cardinales que pueden estar presentes los 4 o puede que no, puede que aparezca solamente uno y muchas veces te hace pensar si es asma o no. Sí. Pero la historia clínica es lo que te va a dar la mayor parte de la información que luego tú con las pruebas que haces en tu consulta, pues termina de complementar y concluir con el diagnóstico, ¿verdad? Pero en la persona adulta hay que descartar otras patologías también,
porque date cuenta, no toda la tos que ocurre en una persona adulta es de origen alérgico o asmático. Sí. Hay que descartar patologías como el reflujo gastroesofágico, muy frecuente ya a partir de los 40 o 45 años de edad. También hay que preguntar si el paciente es hipertenso y toma un tipo de antihipertensivo dentro de los llamados IECA, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina 1, angiotensina 2, que como efecto secundario frecuente está la tos. Entiendo. Entonces muchas veces el paciente tú lo oyes tosiendo, pero si tú investigas es una tos que es derivada del consumo de ese medicamento. Y ese medicamento se sustituye por otro y se acabó la tos. También hay que investigar si esa tos puede ser por un inicio de una insuficiencia cardíaca, ¿me entiendes? O sea, que hay otras patologías en las cuales pensamos en las personas adultas, a diferencia de la tos que pensamos en los niños pequeños. Por ejemplo, un paciente pediátrico puede tener un cuerpo extraño y estar tosiendo, o puede tener una laringitis viral y puede estar tosiendo, esa tos perruna que muchas veces debutan los niños en las noches, o otras enfermedades también, disfunción de las cuerdas vocales. Hay múltiples patologías, tanto en los niños como en los adultos, que hay que hacer el diagnóstico diferencial para tú identificar si es asma o no. Sí. ¿En algún momento ha sucedido que quizás una persona que no sufrió de asma durante toda su infancia la pueda desarrollar en la adultez? Es así. También por los mismos factores. Digamos, no es la mayoría, es la minoría, pero sí podemos tener personas que incluso en la tercera edad pueden debutar con asma. Sí, sí. Entiendo. Bueno, pero son pacientes que han tenido o que tienen esa condición de atopía o de alergia. A lo mejor asintomática. A lo mejor, exacto, asintomático, dormida durante todos los años de su vida, y en esa edad, pues, se despierta. Y también puede pasar que a lo mejor a esa edad algún factor la detone. Correcto, también, claro que sí. Bueno, doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero yo sé que hoy muchísimas personas van a querer comunicarse con usted, así que si tendría la amabilidad de darnos su contacto. Sí, nosotros estamos en Corazones Unidos, en los consultorios 2, el teléfono es el 809-683-6185 y en HS Medical Center al 809-549-3032, aquí muy cerca en Naco. Sí. Y para mis redes sociales, @doc.josetorres, a la orden. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. La verdad que... Gracias a ustedes por la invitación. Todavía lo estoy pensando. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide una vez más la doctora Jessica Álvarez y hasta un próximo encuentro. Thank you.